Bien, nuevamente empezando con lo que es la investigación jurídica. Pero en esta oportunidad vamos a hacer lo que es el proyecto de tesis, que es una antesala a lo que es el desarrollo de tesis. Entonces, el proyecto de tesis. El proyecto de tesis tiene una estructura concreta. Y esa estructura justamente es, en primer lugar, la elección del tema. La elección del tema y después se va a convertir en un título correspondiente. Entonces, a veces nosotros planteamos, elegimos el tema. ¿De dónde partimos para elegir el tema? De los famosos indicadores. ¿Y qué son los famosos indicadores? Los indicadores son posibles problemas que se han realizado o que han existido en la realidad o en el acontecimiento natural, normal de lo que es la sociedad. Entonces, estos indicadores dan muestra de que efectivamente hay fallas en la norma jurídica, hay fallas de repente en la parte doctrinaria del derecho o sencillamente en el tema constitucional que no está cumpliendo su fin. Entonces, bajo esta situación, los indicadores justamente determinan los problemas existentes en la realidad, teniendo en consideración que en anteriores oportunidades se ha dicho justamente que la fuente primordial o principal de lo que es la investigación jurídica es la realidad social. Entonces, partimos nosotros de los indicadores. Estos indicadores justamente van a llevarnos a construir lo que es la elección del tema. Una vez que elegimos el tema, se va a convertir esto en un título concreto. Puede ser, por ejemplo, un título que yo puedo ver es la aplicación del control difuso en la administración pública y el respeto de los derechos fundamentales. Mírese aquí, la aplicación del control difuso administrativo y el respeto a los derechos fundamentales, dos variables. Ojo, por favor, hay que tener en consideración en esta parte, todo título de una tesis o de un proyecto de investigación tiene que tener dos variables. Puede ser más, sí puede ser más, pero de preferencia la existencia de dos variables, ¿no es cierto? Entonces, la primera variable en este caso sería la aplicación del control difuso administrativo y la segunda variable, el respeto de los derechos fundamentales de los administrados. Entonces, tenemos dos variables. Ya tenemos el título. Entonces, si ya tenemos el título, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a plantearnos el problema. Ojo, por favor, aquí en esta parte, planteamiento del problema. ¿Cómo nos vamos a plantear el problema? En primer lugar, para plantearnos el problema, existe la famosa caracterización del problema. La caracterización del problema está relacionado justamente a la problemática existente en nuestra realidad. Tal es el caso, hemos partido los indicadores. Entonces, si hemos partido los indicadores, entonces esos indicadores se estructuran justamente en una caracterización. ¿Qué va a ir en la caracterización del problema? Sucesos, problemáticas concretas. Entonces, de repente, desde hace 5 años se vienen suscitando una serie de problemas. Empiezo a describirlas paso a paso, que ha habido porcentajes, que ha habido de repente una cantidad de indicadores que han determinado que esta aplicación, digamos en el título que hemos planteado, la aplicación del control difuso en la administración pública, entonces esa problemática justamente vamos a caracterizarla, y esa caracterización es la explicación amplia de lo que queremos investigar. La base, por eso es importante en esta etapa que la base primordial de una investigación jurídica es una buena caracterización del problema. Si tenemos una buena caracterización del problema, entonces eso va a hacer que nuestra formulación del problema sea planteado correctamente. Entiéndase, por favor, entiéndase que juntamente que la formulación del problema y la caracterización aquí juegan un papel importante. ¿Cuál es? Justamente el tema de la
de lo que habíamos comentado en múltiples oportunidades respecto a qué es una tesis o qué es una investigación jurídica. La investigación jurídica es el planteamiento del problema o formulación del problema, ¿no es cierto?, y la posible solución a ese problema planteado. Entonces, retornamos, caracterización. Yo describo concretamente el tema y esa descripción me va a llevar a la formulación del problema. ¿En qué consiste la formulación del problema? Muchas investigaciones justamente cuando empiezan a desarrollarse, empiezan a ser un poco más difícil, pero la investigación, si tú vas ordenadamente, empiezas a estructurar cada acontecimiento, entonces se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, formulación del problema. La formulación del problema es el problema general y el problema específico. Entiéndase, por favor, repito, el tema de la formulación del problema. La formulación del problema está subclasificado en todo caso en el problema general y los problemas específicos. Aquí puede haber de repente varios problemas específicos, varios objetivos concretos, ¿cierto? Pero se sugiere que exista un problema general y un problema específico para que pueda ir la investigación con mucha facilidad y que podamos resolverlos en el momento de las hipótesis con mucha más sapiencia o con conocimiento de causa. Entonces, justamente el problema general este problema general va relacionado estrictamente con el título de la investigación. Entonces, pero en cambio el problema específico ya también va relacionado a la consecuencia de este problema general. Por ejemplo, si yo digo el problema general, ¿en qué medida se puede aplicar y positivizar el control difuso en la administración pública? Una pregunta me hago. Entonces, ¿cuál sería mi problema específico puntual? ¿Cómo positivizar o cómo establecer en el ordenamiento jurídico constitucional lo que es este problema general que me he planteado? Entonces, es justamente la consecuencia de lo que es del problema general el problema específico. Entiéndase, por favor, que el problema general va relacionado estrictamente con el título de la investigación. Por eso el título de la investigación tiene que ser clara, precisa y puntual. Entonces, si tenemos nosotros claramente el tema del título correspondiente, entonces este título se va a desglosar de este título justamente a la formulación del problema general y problema específico. Luego viene lo que es los famosos objetivos. ¿En qué consisten los objetivos? Los objetivos es simplemente ponerle el verbo correspondiente. Por ejemplo, si yo he dicho ¿en qué medida la aplicación del control difuso puede ser viable? Entonces, ¿qué podría poner yo en los objetivos? Establecer que el control difuso sea aplicado o sea positivizado en una norma jurídica. Entonces, ¿qué le estoy poniendo? Sencillamente el verbo correspondiente. Entonces, el planteamiento del problema, es decir, la formulación del problema, el problema general es ¿en qué medida? ¿Cómo? Yo me hago preguntas bajo interrogantes. Pero, en cambio, en los objetivos saco las interrogantes y le pongo un verbo correspondiente. Y ese verbo tiene que ser siempre relacionado con al objetivo que yo me estoy planteando y es más, a la hipótesis que yo pueda visionar en su oportunidad. Entonces, aquí hay una cosa importante después de los objetivos, los antecedentes. En muchas investigaciones se pone a veces los antecedentes en la primera parte, es decir, juntamente antes de la caracterización del problema. Hay otros, de acuerdo al reglamento de las diferentes universidades, entonces este reglamento determina, ¿no? Otros le colocan después de los objetivos, otros le colocan antes de la formulación del problema, antes de la caracterización del problema. Pero nosotros en esta oportunidad vamos a ponerlo, el orden de los factores no altera el producto. Por tanto, vamos a ponerlo después de los objetivos. Antecedentes. Esto es muy, de repente, muchos se confunden porque aquí en el marco teórico también existe un antecedente. Entonces, ¿cuál es la realidad de este suceso, la explicación de estos dos antecedentes? El primer antecedente son algunas investigaciones
que se han hecho de repente sobre este tema a nivel nacional o a nivel internacional, o sencillamente un antecedente eminentemente normativo. Entonces, a eso nos referimos justamente con el primer antecedente. Pero, en cambio, en el segundo antecedente ya es el antecedente de la teoría que se va a desarrollar, las múltiples teorías que se van a desarrollar conforme expresamente establece el título, el marco teórico y marco conceptual. Entonces, en este marco teórico hay una cantidad, hay un sinnúmero de títulos, sinnúmero de conceptos, sinnúmero de temas que se va a tratar. Y entonces, como existe este sinnúmero de temas, ¿qué va a hacer? Este antecedente va a tratar sobre este. Por ejemplo, si hablamos nosotros del control difuso estrictamente, iremos pues al common law, ¿no es cierto? Un antecedente concreto. O de repente otro antecedente mucho más lejano sería la primera constitución del mundo, la que es la de Estados Unidos. Y la Carta Magna, que no es constitución, la Carta Magna de 1215. Entonces nosotros nos damos una serie de antecedentes anteriores, pero esto va relacionado justamente a lo que dice. La pregunta es, si yo pongo la Carta Magna de 1215, ¿dónde coloco? ¿Aquí en el primer antecedente o en el segundo antecedente? Pregunta el guión para poder estructurar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Entonces sería en el primer antecedente. ¿Por qué? Porque hablamos de normatividad. Pero si hablamos nosotros de un antecedente doctrinario, hablaremos pues, digamos, control difuso como tal, como teoría, donde nació, ¿no es cierto? Inglaterra, correcto, Inglaterra. Entonces, justamente ahí empieza a estructurarse lo que es este antecedente. Entonces, entiéndase por favor que el primer antecedente son investigaciones que se han hecho a nivel de país o a nivel internacional o la normatividad jurídica estrictamente, ¿no es cierto? El segundo antecedente son los sucesos, acontecimientos estrictamente de la teoría que se estructura. Entonces, continuamos con el tema marco teórico. El marco teórico es sirve para poder sustentar toda la columna vertebral de la tesis. Aquí quiero un poco dar un alto y poner énfasis en este detalle. La columna vertebral de la tesis. ¿Cómo está conformado la columna vertebral de la tesis? La columna vertebral está con la formulación del problema, desde ya del título, la formulación del problema, los objetivos y la famosa hipótesis. Entonces, porque justamente las hipótesis, ¿qué función tienen? Solucionan, es la posible solución al problema planteado. Entonces, esta columna vertebral de la tesis va a ser sustentada con una teoría determinada. Y esta teoría es el famoso marco teórico y marco conceptual, ¿no es cierto? Entonces el marco teórico justamente aquí empezamos el marco teórico con los antecedentes. Luego de ahí vienen las bases teóricas de la investigación. ¿Qué son? El antecedente ya lo hemos explicado. Ahora, ¿qué son bases teóricas de investigación? Aquí todavía existen unas teorías generales y unas teorías especializadas. Las teorías especializadas son estrictamente relacionadas con los indicadores. En cambio, las teorías generales son teorías que van a sustentar de mejor forma esta teoría específica que yo me estoy planteando. Entonces, esta teoría específica justamente sirve para esclarecer y poner con claridad posible cuál es el objeto o qué es lo que quiero plantear en toda la investigación. Entonces el marco teórico también no puede ser de ninguna forma simplemente agarro cualquier teoría y lo pongo en la teoría, no, sino tiene que ser muy relacionado estrictamente con las variables de la investigación. Ahí estamos ya tocando carne con lo que se llama las variables. Existen variables de investigación, variables especializadas y otras secundarias, pero estas variables justamente tienen por ejemplo, ¿de dónde nacen las variables? Las variables nacen estrictamente de las hipótesis, por supuesto, pero ojo por favor, las variables ya hemos trabajado hasta los indicadores, todo ello, pero entiéndase que las variables estrictamente van a salir de las hipótesis. Entonces seguimos avanzando con el tema marco conceptual. Aquí existe una diferenciación, el marco conceptual con las variables de investigación.
definición de variables de investigación. Entonces, el marco conceptual, ojo por favor, ¿cuál es la diferencia con la definición de variables? Porque si nosotros nos damos cuenta y analizamos, es lo mismo. O sea, que lo mismo tiene esto y lo mismo tiene esto. Solo que la diferencia en las variables de investigación es que yo desarrollo lo que yo conozco. Lo que yo sé, con los libros que he analizado y todo eso, pero saco mis conclusiones. Pero en cambio en el marco conceptual es estrictamente un autor determinado lo señala. Entonces, por ejemplo, Sampieri, o por ejemplo, de repente un tema García Belaúnde, García Toma. Entonces, estos son justamente el marco conceptual, con el autor correspondiente. Entonces, ojo por favor, la diferencia entre el marco conceptual y la variable y la definición de las variables de investigación es que en las variables de investigación yo, de acuerdo a mi lectura, yo voy a poner esas definiciones concretas, pero en cambio en el marco conceptual ya también es estrictamente un autor. Queda claro ahí. Luego vienen las famosas hipótesis. Las hipótesis son posibles soluciones al problema planteado. Entonces, ojo, aquí puede ser una posible solución parcial o posible solución concreta, definida. Por ejemplo, la concreta sería, se determinó la modificación del artículo 151 del Código Penal, ejemplo. O en el tema de la Constitución Política se dice, no, se determinó la reforma de la Constitución Política del Estado a través de una iniciativa legislativa. Bien, entonces, eso es justamente las hipótesis. Entonces, de las hipótesis nacen justamente la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué significan estos dos temas? Significa justamente la variable independiente está referido a la causa y la variable dependiente al efecto. Por tanto, causa y efecto. Toda hipótesis debe tener estos dos escenarios. Si no tiene estos dos escenarios, no son hipótesis, simplemente son problemas. Las hipótesis tienen que tener la variable independiente y la variable dependiente, que se denomina la causa y el efecto. Y esto justamente estas variables, bajo esta hipótesis se va a hacer la operacionalización de variables. O sea, vamos a inmiscuir lo que es las variables correspondientes, los indicadores y las dimensiones existentes en una investigación. Entonces, estas variables son los que de alguna forma van a esclarecer y van a dar la solución concreta al problema que me he planteado. Luego, la operacionalización de las variables, entramos a un escenario muy bonito que se llama la metodología. La metodología tiene que ver mucho en el mundo jurídico. Puede ser un método deductivo, puede ser un método inductivo, o mucho más un tipo de investigación descriptivo y explicativo. ¿Por qué se denomina en el contexto del derecho? El derecho será una teoría, será una investigación experimental o no experimental. Entonces muchos nos preguntamos en este escenario. Entonces, ojo por favor, el método en lo que es en temas de derecho es no experimental, porque solamente en las ciencias, en las demás ciencias son eminentemente experimentales. Por ejemplo, la psicología, vamos a experimentar con personas, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí en el derecho es descriptivo y explicativo. Vamos a explicar sucesos, acontecimientos, ¿no es cierto? Y vamos a describirlas, un determinado tema al caso concreto planteado, ¿no es cierto? Entonces, la metodología debe ser deductivo, inductivo, no experimental, y el tipo descriptivo y explicativo. Y hay otros métodos que se pueden plantear así, pero en el caso concreto vamos a plantear justamente el descriptivo y el explicativo. Ahora, después viene un tema importante que se llama el famoso universo. El universo es justamente la población. Entonces, este universo es justamente a la relación de los sucesos que se van a plantear. Es decir, el universo es la población general que yo voy a realizar o que yo voy a hacer, donde voy a hacer mi investigación. Por ejemplo, mi universo puede ser el cuarto juzgado
Cuarto Juzgado Penal de Lima. Cuarto Juzgado Penal. Eso es mi población, mi universo. Ahora voy a sacar de esta población mi famosa muestra. Entonces, si yo digo que el cuarto juzgado penal que asciende a digamos, será aquí especialistas legales, otros abogados, magistrados. Entonces, de todo esto que ascienden a una sumatoria, digamos, de 500 personas. 500 personas. Entonces, estas 500 personas son mi universo, ¿cierto? Son mi universo o mi población general. Entonces, yo, para poder sacar una muestra correspondiente, yo tengo que aplicar una serie de técnicas. No sé si se recuerda, n al cuadrado es igual a n sobre n, igual a z, con un margen de error de 10%. Pero nosotros no vamos a aplicar teorías un poco que ya están pasando de moda, sino nosotros vamos a aplicar otras teorías, como por ejemplo el Fisher-Arkin-Colton. ¿Qué es la tabla de Fisher-Arkin-Colton? Esta tabla de Fisher-Arkin-Colton ya te estructura en una tabla correspondiente cómo se hace, cómo se va a sacar el porcentaje. Puede ser con un margen de error del 5%, puede ser con un margen de error del 10%. Entonces ya lo tengo. Una vez que yo aparezco, me voy a la tabla y observo, tengo 500 personas o tengo 1000 personas. Si es 500 personas con un margen de 10%, entonces necesito 83. ¿Qué cosa? Muestras. ¿De dónde sale la muestra? Ojo, no es el 10% de esto, sino según la tabla que se ha aplicado, y ya muchos métodos ya están aplicando, especialmente en Colombia y en otros países, es que de con el margen de error que sale, igualito, si tú haces n al cuadrado y todo ello, sale el mismo resultado, solo que aquí nos da de repente la facilidad, porque hoy en día nada está por descubrir, todo está descubierto. Entonces, como está todo descubierto, entonces nos vamos a moldarnos al sistema nacional e internacional. Entonces, tenemos nosotros 500 personas con un margen de error del 10%, yo necesito 83 muestras. Si yo tengo 1000 personas, por ejemplo, necesito 100 muestras. Entonces, así sucesivamente, ya la tabla de Arkin-Colton, ya en el momento, cuando revisen de repente las multimedias, ustedes lo van a observar con mayor fluidez. Entonces, eso es la famosa muestra. Entiéndase claramente que la muestra nace del universo. La muestra nace del universo. Entiéndase eso claramente. El universo o la población general. Luego de ahí vienen los famosos instrumentos. ¿Qué instrumentos yo voy a utilizar en una investigación? Entonces, en primer lugar, en una investigación de derecho puede ser análisis de expedientes. Otro instrumento que puedo utilizar, las encuestas. Otro instrumento, de repente, los diálogos existentes con las personas, las famosas entrevistas, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar un sinnúmero de instrumentos. ¿Para qué? Pero ¿para qué voy a hacer todo esto? Entiéndase, por favor, que aquí todavía estamos en un proyecto de tesis. No estamos todavía en una tesis. Porque la tesis es... ¿Cuál es la diferencia entre la tesis y el proyecto? El proyecto es justamente lo que vamos a pasar, se realizará. ¿Se entiende? Se realizará. ¿Dónde se va a realizar? En la tesis. Pero en cambio, si yo hablo de la tesis, se realizó. Es decir, en pasado. ¿Correcto? El otro en futuro. Entonces, el proyecto es que todo va a ser en futuro. ¿Por qué? Porque todavía aquí estamos planteando las problemáticas, estamos planteando qué tipo de instrumentos vamos a utilizar. Todavía lo estamos planteando aquí, porque en la tesis ya se va a desarrollar todos los acontecimientos. Entonces, entiéndase por favor, por ejemplo, mis instrumentos sería, se utilizará. ¿Qué se va a utilizar? Se va a utilizar encuestas. Se puede utilizar de repente entrevistas, se puede utilizar expedientes, no sé. Pero la cosa que yo, de acuerdo a la estructura que puedo plantear. Entonces, luego de ahí, después de los instrumentos, tenemos los famosos gastos administrativos,
Gastos administrativos, de repente ustedes que son un poquito de alto nivel económico, entonces van a utilizar pues 50.000, 100.000 o algo por el estilo. Pero en la realidad pues 5.000, 4.000, algo por el estilo. Pero estos son los gastos que tú vas a realizar en el momento que empiezas a desarrollar tu tesis. Luego de ahí el cronograma está referido a cuánto tiempo voy a hacer. Las tesis generalmente se desarrollan en años, no es meses ni días, años, 2 años como mínimo, 3 años o 4 años, porque una investigación jurídica no se hace en días ni en meses, sino una investigación es amplia. Por eso las investigaciones van a solucionar casos concretos, y esa solución de casos concretos es justamente relacionado estrictamente a la realidad, pero esa realidad va a ser plasmada no en días, sino en años. Entonces, es el cronograma. Luego las referencias bibliográficas. Aquí quiero poner énfasis en este tema. Ustedes ya conocen el tema del APA, el método APA. Entonces, la edición 6, ¿no es cierto?, 2012, que puede ser aplicado ahora, ya va a ser prontamente aplicado el 2014, el 2013 que diga. Entonces, pero el método APA, ¿no es cierto? El método APA es justamente cómo se va a escribir o cómo se va a hacer la documentación correspondiente, cómo yo voy en toda la tesis, cuáles son las técnicas de escritura que voy a desarrollar. Pero no es otra cosa, no es cosa de otro mundo el APA. El APA es cómo va ligado las referencias bibliográficas, y aquí diferencia claramente entre referencias bibliográficas y citas bibliográficas. Justamente uno de los acontecimientos del APA es eso. ¿Cuál es cuando hablamos referencias bibliográficas y cuando hablamos citas bibliográficas? Las referencias bibliográficas siempre va al final. Pero las citas bibliográficas van en el contenido, digamos en el marco teórico. Este marco teórico lo ha hecho, digamos, García Belaúnde. Entonces, yo pongo García Belaúnde entre paréntesis 2008. Entonces, pues yo cuando veo solamente que está aquí, entonces en las referencias bibliográficas, si es uno solo, yo le pongo la página inclusive. ¿Para qué? Para que esté lo más claro. Entonces yo digo, no, García Belaúnde, entonces yo me voy a las referencias bibliográficas, verifico, ya García Belaúnde está en la página 4, está así sucesivamente. Entonces, ojo por favor, entiéndase que las referencias bibliográficas, respecto a las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas van al final de la investigación, pero las citas bibliográficas van en el cuerpo, en el contenido. Ojo por favor. Entonces luego de ahí venimos nosotros con el tema de antes de la matriz de consistencia, son aquellos presupuestos existentes en la investigación. Aquí vamos a poner especialmente las preguntas de investigación. ¿Qué son preguntas de investigación? Yo generalmente me voy a plantear por ejemplo, para las encuestas, o las entrevistas correspondientes. Entonces, estas encuestas o entrevistas yo voy a estructurarlas en 5 preguntas concretas, y estas 5 preguntas son las que van a servir para el desarrollo de la tesis. Entonces, las preguntas tienen que ser concretas, precisas. Pero ¿para qué yo me hago las preguntas? ¿De dónde nacen las preguntas? Justamente para probar las hipótesis. Yo pruebo a través de las preguntas las famosas hipótesis. Y finalmente viene, dentro de lo que es proyecto de investigación, lo que es la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es el resumen total de la investigación. Es decir, va a haber planteamiento del problema, es decir, problema general, problema específico, va a haber objetivo general, objetivo específico, va a haber hipótesis general, hipótesis específico, variable independiente, variable dependiente, y el método correspondiente. Entonces, en eso consiste justamente lo que es la investigación, y esto es el famoso proyecto de tesis. Muchísimas gracias.